ahora presentando otras apps que pueden fomentar la participación en personas con diversidad funcional y con un montón de funcionalidades. En principio comenzamos con las apps para la comunicación y entre ellas destaca de nuevo Arasac, que ha desarrollado un conjunto de herramientas gratuitas para descargar en Android y que permiten tanto la escritura a través de pictogramas como la elaboración de comunicadores. Dictapicto es una aplicación que facilita la traducción de mensajes escritos a el uso de pictogramas, mientras que pictogramas.es pues utiliza el lenguaje PEX para facilitar la comunicación aumentativa y alternativa. Yo Comunico hace un poquito lo contrario, es decir, que traduce los mensajes escritos con pictogramas a frases escritas o un lenguaje alfanumérico. Y por último encontramos Pictodroid, que permite la comunicación a través de pictogramas sencillos y mensajes elaborados con los pictogramas de Arasac. Por otra parte, tenéis aquí otro conjunto de aplicaciones para la comunicación que facilitan también estos procesos y que son gratuitas. Concretamente, Dictapicto pues permite traducir automáticamente mensajes tanto hablados como escritos a pictogramas y a través de ello también facilita el aprendizaje de dichos pictogramas. Como funcionalidades, destacar que tiene una gestión de traducciones, gestión de vocabularios y un reconocimiento de voz y análisis gramatical. Pasamos a las apps para personas con déficit visual y entre ellas destaca el comunicador táctil de la ONCE, que facilita la comunicación de personas sordociegas y sus interlocutores a través de información escrita. También Sherpa, que es un asistente virtual con voz, y las lentes de lectura se caracterizan porque transforman la pantalla del móvil en una lupa utilizando la cámara del propio móvil. El asistente Agenda es una aplicación que permite dictar notas para recordar posteriormente. Síntesis de voz de Google es una lectura del texto de diferentes aplicaciones con una salida de voz, evidentemente, y Lazus es un asistente de movilidad en la ciudad para personas con déficit visual. Dentro de las apps para el aprendizaje destacan varias como la Pica y Piruletras, que son para iOS y que van a permitir mejorar diferentes competencias, sobre todo a nivel de comunicación y aprendizaje de la lectoescritura de niños con TEA y personas con síndrome de Down. Por otra parte, Special Words también facilita el reconocimiento de palabras recurriendo a imágenes y sonidos en 4 niveles de dificultad. Y por último, Sonigrama permite la estimulación de la atención visual y auditiva en los niños y niñas. También destacan algunas aplicaciones para la movilidad, como las que tenemos aquí a la izquierda, como Behavior Tracker Pro o Model Me Go in Place o Accessibility Plus, que facilitan la elaboración de rutas accesibles para personas con discapacidad y en concreto Accessibility Plus también permite encargar o solicitar el taxi adaptado y valorar pues, los recursos accesibles que están cerca de donde se ubica el usuario. Por otra parte, para la organización del tiempo tenemos varias aplicaciones que sobre todo están enfocadas para facilitar las rutinas y tareas de personas con TEA. Por ejemplo, el Pictograma Agenda permite configurar y gestionar agendas visuales hasta una secuencia de 12 tareas diferentes. Seguimos con el aprendizaje o entrenamiento cognitivo y hay diferentes cada vez más aplicaciones gratuitas que permiten trabajar a nivel de las funciones cerebrales superiores, especialmente lenguaje, cálculo, atención, memoria, etc. No nos podemos olvidar de los clásicos juegos gratuitos muy entretenidos, pero que también permiten un entrenamiento de capacidades cognitivas, como pueden ser el famoso Candy Crush, el Memory o incluso una simple sopa de letras a través del móvil. Evidentemente, también son interesantes las aplicaciones que permiten elaborar nuestras propias actividades y entre ellas destaca TinyTab, que es un software
que en el propio ordenador nos permite crear aplicaciones que luego posteriormente podemos pasar al móvil y también incluye como una biblioteca de actividades prediseñadas y App Inventor funcionaría de forma similar. Luego también comentar de nuevo que Android Plafuns pues consiste en trasladar todo lo que hemos visto sobre Plafuns a el dispositivo móvil y generar sobre todo tableros de comunicación. No nos podemos olvidar de las aplicaciones para la gestión de la salud, como pues algunas que existen para el control de la glucemia, control del dolor, registro de crisis de epilepsia o incluso algunas más específicas para ayudar a la mujer con la gestión de su salud. Por otra parte, los profesionales de la salud también tenemos útiles aplicaciones como el Nick Knock Nanda para las enfermeras o un asistente de RCP o también unas aplicaciones que facilitan la comunicación del médico con el paciente, sobre todo de aquellos pacientes que tienen dificultades en su comunicación. Por último, os quiero presentar Mouse for All, que en realidad pues no es tanto una aplicación de uso, sino que es una aplicación que facilita el manejo del móvil a través de una aplicación que se descarga de forma gratuita y lo único que habría que incorporar sería una caja de conexión como esta que veis ahí, que cuesta aproximadamente 160 € y que se maneja con un pulsador. Esto permite manejar el móvil con un sistema de barrido y pues cuando el barrido se encuentra cerca del icono en el que queremos acceder, utilizamos el pulsador. Es decir, consiste en aplicar el sistema de barrido al acceso a un smartphone. Y también comentaros que en la documentación complementaria de este bloque tendréis para su descarga gratuita 2 documentos muy interesantes elaborados por el CEAPAT, que son aplicaciones gratuitas para el entrenamiento cognitivo y para la comunicación. Y bueno, pues os animo a descargar ese material complementario y a empezar a probar estas aplicaciones que seguro os resultarán súper útiles en vuestra intervención.